8:30 de la mañana está con nosotros Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Bienvenido, Aurelio. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos ya Banco Central Europeo encima de la mesa, tenemos la retahíla de bancos centrales de esta semana, Reino Unido, Japón y, por supuesto, Reserva Federal. ¿Cuál es la fotografía económica que nos está dejando el Banco Central Europeo y a la que se van a enfrentar esta semana el resto de bancos centrales? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo en este momento se enfrenta al gran dilema Hawkish o Dovish. Está por un lado, son mucho más prudentes que la Fed. Está por un lado el atacar la inflación en todo el mundo está disparada, como bien sabemos, y por lo tanto veremos a ver qué es lo que hace. No veo que de momento, o sea, lo que sí han declarado es que van a reducir la compra de activos. En junio llegará a 20.000 millones, aproximadamente baja de 40 a 30 a 20.000 millones en junio, y probablemente termine en Q3. No creo que reduzca balance a partir de ahí todavía, y la subida probable de tipos tampoco se produciría inmediatamente justo después. Eso choca con la postura de la Fed, que bueno, Estados Unidos está en pleno empleo técnicamente y además está básicamente en el máximo potencial de empleo que puede alcanzar en este momento, con una inflación disparada. En febrero está en un 7.9, y sí que veremos subida de tipos ahora en la reunión de marzo, si bien parecía que iban a subir 50 puntos básicos y seguramente sean solo 25, aunque veremos otras, más que probablemente otras 3 subidas de 25 puntos básicos cada una a lo largo de este año. Viendo la última reunión del Banco Central Europeo, va ganando cada vez más fuerza la parte más hawkish, la parte más dura contra la inflación dentro del Banco Central Europeo, es decir, la parte más del norte del Banco Central Europeo frente a las economías del sur. Yo diría que sí, pero todavía hay cierto equilibrio. Como bien vemos, Estados Unidos mucho más, o se ha tornado mucho más hawkish, pero sí el Banco Central Europeo tiende más hacia esta postura más dura, como bien comentas, aunque todavía hay cierto equilibrio. No creo que den el paso de una subida de tipos repentina, a no ser que la situación se les descontrolara, porque tienen cierto temor a que eso pueda frenar el crecimiento económico, que todavía no es lo suficientemente sólido como ellos esperan. El shock de oferta que está teniendo la inflación nos puede hacer prever que la inflación ahora mismo en el corto plazo está descontrolada. Yo creo que sí. Hemos visto, bueno, tenemos que ver la guerra, porque se arguye que la guerra va a penalizar la inflación, y sí es cierto que va a ser así, pero todavía en los datos que tenemos no se ha visto. Tenemos los datos de febrero y la invasión de Ucrania se produjo el día 24 de febrero, con lo cual es muy residual. Lo veremos más que probablemente en el mes de marzo. O sea que lo que provocaba la inflación venía básicamente por el lado de la oferta, por el incremento de costes, los problemas de la cadena global de suministro. También creo que algo por el lado de la demanda, ese ahorro embalsamado que ha habido durante la pandemia, bueno, que también ha presionado los precios por el lado de la demanda, pero principalmente por la parte de costes. Y sí creo que la inflación en este momento está descontrolada, está subiendo a unos niveles que son muy preocupantes. Veremos el petróleo, si la guerra se amplía, en tasas todavía mucho más elevadas. ¿Podemos acercarnos a la crisis del 74 del petróleo? Bueno, ahí la semana pasada estábamos viendo que se podía disparar, como acabas de comentar, ha reducido su precio, ya bajó a $112 el viernes, hoy parece que está bajando algo más todavía, pero la semana pasada lo podíamos ver incluso a 140, 145, y había voces que hablaban de llegar a 180 euros el barril de Brent. Entonces sí que si la guerra se prolonga, y no creo que vaya a acabar a corto plazo, podemos ver el petróleo más caro, sí. ¿Hay margen de maniobra en países del sur de Europa, como por ejemplo España, en materia de deuda pública para poder impulsar la economía, tal como dijo ayer Pedro Sánchez? Yo creo que no tenemos mucho más margen. Estamos en una ratio de deuda sobre PIB de 120%. Para nosotros la devolución de deuda es complicada, porque además la inflación tiene una parte positiva, que es que se recauda más, ¿no? Los precios más altos se recauda más, y eso puede ayudar a paliar la situación tan seria que tenemos con la deuda. Pero yo creo que no solamente en España, es que podemos tener una crisis de deuda mundial en cualquier momento. O sea, la ratio de deuda sobre PIB del mundo es un 362%. O sea, estamos hablando de una situación que realmente es seria, y España no se libra de ello. Yo no creo que haya mucho más margen, porque además son vasos comunicantes, ni por vía de déficit ni consecuentemente por vía de deuda.
Gran parte de la banca privada norteamericana dice que mientras no haya un contagio financiero de la crisis no se debería estar excesivamente preocupado. ¿Cree que puede haber al final un contagio financiero de todo lo que está sucediendo? Yo creo que no. Fíjate, los mercados ahora mismo, si bien la primera semana de la guerra retrocedieron, pero la semana pasada recuperaron. Hemos visto cómo todas las plazas, el IBEX subió algo más del 5%, superó los 8.100 puntos, subió también el Eurostoxx, DAX, Londres, París, Milán. Todas las plazas han subido. Si bien las plazas americanas, los índices americanos bajaron, tanto el Dow Jones como el S&P 500, pero no han sido unos movimientos realmente espectaculares, ¿no? Y yo creo que a largo plazo el inversor debería mantener posiciones porque bueno, la volatilidad que nos vamos a seguir enfrentando a ella sin lugar a dudas en el corto plazo es el precio que hay que pagar por tener tipos de interés reales negativos. Muchísimas gracias, Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Gracias, buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, buenos días.